León, Guanajuato, una ciudad hermosa, llena de historia y tradiciones, llamada la capital mundial del calzado. Fundada hace más de 400 años, León, lugar que me vio crecer y formarme entre sus calles y su deliciosa comida. Tantos paseos dados por el Arco de la Calzada, el Nou-Can, el tan conocido barrio del Cuecillo y su increíble templo expiatorio, la Fuente de los Leones, su bella catedral o su hermoso jardín. Y ni hablar de ese caldo de oso, las guacamayas o la cebadina típica de mi bella ciudad. Sin embargo, una de las cosas más importantes que hay aquí es su gente. Personas cálidas, trabajadoras, con ganas de salir adelante. Sin duda unos guerreros de León. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo están todos ustedes? Nuevamente en nuestro segundo programa de Guerreros de León. Hoy, orgullosamente, quiero presentar a un amigo, compadre, casi hermano, empresario, que creyó el GSI cuando apenas nacía. A un gran hombre, además, sabio. Ahorita en el pleno nos estoy diciendo algunas palabras que solamente pueden provenir de un hombre que es sabio. Él es el licenciado Juan Pablo Becerra Obando. Él es oriundo de la Ciudad de México, chilango igual que yo, como decíamos hace rato. Él es leonés por adopción, porque aquí él ha hecho su empresa. Ha desarrollado empleos que han de comer a muchas familias leonesas. Don Pablo, muchas gracias por la entrevista y vamos a empezar con esa. A sus órdenes, don Pablo. Contador, buenas noches y gracias por la invitación. Al contrario, don Pablo, muchas gracias. Bien, quiero comentar que don Pablo ha tenido una vida admirable y hay muchas anécdotas que puedo hacer pasar aquí toda la noche, que hemos vivido juntos, anécdotas que él ha vivido en su larga vida profesional y empresarial. Y estas anécdotas seguramente nos va a contar don Pablo, nos va a dejar grandes enseñanzas. Don Pablo, yo que usted se imagine que estamos en el año 2080, que sus nietos o sus bisnietos nos pueden sacar de aquí y sentarnos en una sala, que esta plática vaya encaminada justamente a ese momento que seguramente van a ver nuestros nietos, para que usted piense que así va a encaminar esta plática. Aparte de decirles que crezcan, que no sean tan tontos, ¿qué le podemos decir, don Pablo? A ver, don Pablo, me gustaría empezar a preguntarle sus orígenes familiares. Usted, y desafortunadamente murió el año pasado, un papá que tuve el honor de conocer, una maravillosa persona, ejemplar. Hasta, no sé si daba miedo, respeto, pero era un hombre, era un tipazo el señor, para definirlo en una sola palabra, era un tipazo. Y de su mamá y de sus hermanos, que desafortunadamente también uno de ellos ya falleció. ¿Nos puede usted platicar de esos orígenes familiares que tuvo usted en el Estado de México, en el campo? ¿Qué nos puede platicar de esos momentos, don Pablo? Mira, contador, en primera te contesto lo que yo le diría si pudiera yo tener una charla con mis nietos, mis bisnietos. Les preguntaría, ¿los orígenes han sido útiles en sus vidas? Y esperaría que me respondieran. Y si me responden que sí, les diría que estoy por bien pagado y les interrumpiría la plática. Si me responden que no les fueron útiles, les diría, muchachos, vamos a tener una plática porque yo quiero que su vida sea útil. En cuanto a mi papá, que me preguntas, fue un buen hombre. Murió hace 4 meses. Fue un buen hombre, un hombre de palabra, un tipazo físicamente, un tipazo, moralmente un tipazo, y en sus tratos personales y comerciales sumamente serio. Me sorprendió mucho que en las esquelas que nosotros desde luego no mandamos a hacer en el momento que él falleció, dijeran que era la última leyenda viva de los cuereros. Y te quiero decir que los cuereros hay a nivel nacional y a nivel mundial. Es uno de los negocios más viejos que han existido en el mundo.
la compraventa de cueros, y él se dedicaba a eso. En cuanto al campo, era un buen campesino. Te puedo decir que era un tipazo. Mi mamá, quiero decirte algo, contador, que era tan buen tipo don Pablo que se dejó disciplinar. Y creo que esa es la base del éxito de las empresas mías y de las de mis hermanos. Aprendimos que debemos de rendirle cuentas a alguien. Yo aprendí que le rendía cuentas a mi mamá y ella nos ordenaba el gasto y nos ordenaba la ganancia, la utilidad y la pérdida, y nos lo hacía saber. Yo, cuando llego a esta ciudad, empiezo de esa forma y me he dejado disciplinar. En ocasiones me enojo mucho porque me quieren disciplinar de más, pero no, contador, el hombre que no se disciplina, que le lleven sus gastos y sus cuentas, no puede progresar. Es correcto. Don Pablo, pues creo que me quedé corto al definirlo, que usted se va a hablar con mucha sabiduría. Gracias por eso que nos está diciendo. Don Pablo, ¿qué personas han influido en su vida diferente a sus padres? Mira, contador, muchas personas, entre ellas el conocerte a ti, aunque yo te puedo decir que desde que yo era muy joven, por alguna razón, fíjate que allá en mi pueblo, Amecameca, un pueblo al pie de los volcanes, un pueblo precioso, que tiene la desgracia de estar muy cerca del Distrito Federal y que sirva de un pueblo dormitorio, pero es un pueblo hermosísimo, tiene de fondo los volcanes. Cuando Hernán Cortés llegó a la región, dijo: en medio de dos montes nevados, rodeado de bosques de pinos y oyameles, a su pie se encuentra un lago. Es el valle más hermoso del mundo, y ese es el Valle de México. Entonces, fíjate, contador, que en ese Valle de México, en Amecameca, yo nací, y la principal influencia que yo tuve en mi formación fue de un tío hermano de mi papá, de mi tío Adolfo, un empresario sin preparación que logró una fortuna importante dándole trabajo a mucha gente. Él tenía carnicería y llegó el momento en que fue el presidente de todas las uniones de tablajeros de la República, y yo era muy cercano a él. Cuando yo empecé la carrera de abogado, él confiaba en mí plenamente y yo le hacía sus formas, sus estadísticas, sus planes y sus desarrollos. Él confiaba así en mí. Pero en independencia de eso, fíjate que por alguna razón, yo desde la primaria, yo era el recitador del pueblo, que había un 16 de septiembre, recitaba Juan Pablo, que había el Día de la Madre, recitaba Juan Pablo. Y eso pasó hasta que estaba yo en la prepa, man, todas las veces. Y hubo un maestro, Leoncimo Maya Jiménez, que fue el director de la Escuela Secundaria Sor Juana Inés de la Cruz por Cooperación 108. Fíjate que ese maestro, por alguna razón, se fijó en mí y me dedicó mucho tiempo. Me decía: mira, cuando hables, haz este gesto, haz este otro gesto, no te vayas como encima de la gente, expresa con tu cara, expresa con tus brazos, expresa con tus manos. Me subí arriba de unos tabiques y me dedicó muchas horas de su vida a decirme cómo era la dicción para la plática constante y entendible con los demás. Entre ellos fue él. Sí, contador. Don Pablo, en memoria y en honor a su maestro, reclámenos algo chiquito, cortito. Sin que te manche la mundana escoria, te levantas fuerte, altivo y inquebrantable, sereno e impasible ante la muerte y sereno e impasible ante la historia. Es una poesía Juárez, contador. Qué bárbaro. Eso amerita un aplauso, don Pablo. Adelante, don Pablo. Se hemos platicado de las personas que han influenciado en su vida. Fíjate que yo tuve la ventaja que el padrino de bodas de mis papás era el señor Guadalupe Cisneros. Él fue diputado federal y platicaba mucho con nosotros. Era un tipo que platicaba unas charras que decías: no puede ser,
platicaba unas muy largas, pero por horas interesantísimas. Fue mi padrino Bernardo Vázquez Ortega, que era el contador de la Sonora Santanera en sus ratos libres, porque él fue el contador principal de don José María Espinosa Iglesias. Y él me regalaba tiempo de platicar con él. Y más allá, fíjate que había una persona que era muy amigo de mi familia, don Pedro Álvarez Ortiz. Él era un hombre sin preparación, que trabajó en el Café Colón, se volvió el campesino más grande de Chalco, Estado de México, y era el dueño de las Casas Coloradas. Las Casas Coloradas era el límite de Chalco con el lago, y de ahí estaba el antiguo embarcadero, y de ahí salían las trajineras o lanchas, o no sé qué sería, hacia la Ciudad de México, del Valle de México hacia la Ciudad de México, a los mercados. Era un hombre que tenía un establo con más de 500 reses, y lo dominaba. Y platicaba cómo se domina un establo, cómo se dominan los gastos y cómo se dominan a los vaqueros y todas las situaciones que conlleva una empresa agropecuaria que en ese tiempo se llamaba establo. Sí. Creo que del primer tiempo ellos, del tiempo de la universidad, una maestra que a mí me tuvo mucha confianza, Hilda Díaz Herrera, que nos dio mucha dirección a mí y a muchos, no nada más a mí, que nos platicaba la verdad de la situación de la carrera. Nos decía cuáles eran los alcances y cuáles no. Y así fue caminando el tiempo. Yo tuve una adicción muy fuerte. Llegué a un lugar que no se puede mencionar porque se debe de conservar en el anonimato. Pero ahí conocí gente que me guió mucho. Ahora son mis compadres. Y me dieron mucha guía, tanto en la vida como en la formación. Nunca me prestaron un peso, pero sí me dieron una guía que si me han prestado peso a lo mejor me los acabo. La guía no me la puedo acabar. Y pues he sido formado de esa manera, creo que bien. Tuve mucha suerte, me he manejado con gente pues que he platicado mucho, gente que me gustaba mucho platicar con la gente mayor, con la gente con la que trataba, pues en los pueblos donde comprábamos los cueros, donde comprábamos el ganado. Me recuerdo muchos nombres, por decir algunos: don Ambrosio Cázares, don Francisco Ursúa, don Isaías Omaña, el señor Barreto, Gonzalo Barreto, don Jorge Ruiz, Próspero Porcayo. Imagínate, Próspero Porcayo en algún momento fue base del negocio en papá, y él era hermano de Juvenal Porcayo Uribe, que era el obispo de Tapachula. Y como coincidencia, mi mamá cuando fue joven trabajaba en unos estudios que le alquilaban las películas para los curatos y las parroquias para que las proyectaran, y el padre Juvenal le alquilaba las películas a donde trabajaba mi mamá. ¿Y qué crees? Que de ese recuerdo del obispo para con mi mamá y de el encuentro con el hermano, empezó el progreso de mi papá. Fue la primera vez que se compraron muchos cueros, sin tener dinero. Le tuvieron la confianza que se los trajera a León y que los fuera a vender y a pagar a la vuelta. Y de ahí para allá don Pablo se volvió un cuerero muy importante. Como decían las esquelas, la última leyenda de los cuereros. Era interesante. Claro. Sí. Y volvemos a lo mismo, a su papá, don Pablo, que ya platicaremos más de él, porque creo que... Es más, le voy a hacer una pregunta. ¿Qué le diría usted a su papá respecto de sus orígenes, de sus raíces y de sus valores? Que lo quiero mucho, que no me debe nada, que si en algo lo apoyé, si en algo fui bueno o mal hijo, que estoy pagado de más, y que pues, contento de que él fuera mi papá. Era un buen hombre. Claro. Don Pablo, habla usted maravillas de su papá. Eso a mí me da mucho gusto. Don Pablo, pero platícanos por favor de sus estudios profesionales. Sé que usted es abogado, que domina la ley. Incluso
el esquema en el que nosotros manejamos, la ley fiscal. Yo como doctor en ciencias de lo fiscal, no le puedo dar la píldora porque sé que usted se la sabe de todas. Mira, posiblemente ya no tanto, contador, tiene muchos años que estuvimos vigentes, pero quiero decirte que soy de las primeras generaciones del ENEP de Aragón, una escuela de la UNAM, soy de las primeras generaciones, conocí gente fabulosa ahí, fue una carrera de 4 años, la ejercimos muy poco tiempo, al muy poco tiempo yo estuve aquí en León, Guanajuato, algunas experiencias, pero yo sí quiero decirte que mi desarrollo profesional ha sido enfocado a mi negocio. Quiero manifestarte que yo estoy agradecido con la UNAM, con la ENEP de Aragón, porque me dieron la visión diferente de la vida. Yo no hubiera podido enfrentarme a esta hermosa y llena de oportunidades ciudad si no hubiera traído la visión que da la preparación y la cultura que te puede dar una universidad como la Universidad Nacional Autónoma de México. Así es. Muy bien, don Pablo. Bueno, pasemos a otro tema que también va a ser interesante para nosotros. Platícanos cómo inició su vida empresarial. ¿Qué tan difícil fue dejar la carrera profesional para dedicarse a la empresa? ¿Y cuánto tiempo tiene usted radicando aquí en Guanajuato? Porque yo lo conocí a usted hace aproximadamente 25 años. Yo estoy recién desempacado en la Ciudad de México. Pero me gustaría saber esa parte del empresario Juan Pablo Becerra Obando aquí en Guanajuato. Porque ya nos platicó que empezó en la Meca con el establo, con sabiendo todos los números de la empresa de su papá y dominar todo ese tipo de situaciones. Pero platícanos, regresando del corte, vamos a un corte comercial de nuestros patrocinadores y regresamos en un momento. Gracias. Guerreros de León. Don Pablo, nuevamente leo la pregunta porque nos vamos al corte comercial. ¿Qué tan difícil fue dejar su vida profesional, su lugar de nacimiento, a sus padres para venirse a León, Guanajuato, a hacer una empresa? Contador, cuando te voy a platicar, fíjate que yo estaba haciendo mis inicios en la carrera, como todos los chamacos que empiezan sus inicios, se les complica, se les facilita, se les complica, se les facilita. A mí tuve la oportunidad que se me facilitó un poco y fui defensor de oficio en la Procuraduría del Distrito Federal y por ahí me encaucé en la carrera. Lo que sí te quiero comentar es que llegó el momento en que pues las situaciones se veían bonitas en ese aspecto, pero mi papá, yo seguía trabajando con mi papá, trabajaba turnos de 24 por 48 horas en el Ministerio Público y pues yo seguía trabajando con mi papá, tenía 48 horas para manejarle los camiones, para juntarle los cueros, para juntar el ganado, para ir al rastro, y ahí me gustaba mucho ese trabajo. Entonces llega un momento que mi papá se enferma, creo que se le pinchó una vértebra con un nervio y le fue muy doloroso y le dilató un buen tiempo en componerse. Entonces me dice, oye, ¿no te quieres ir a mi oficina a León? La oficina no era una oficina, la oficina era trabajar en la venta de cueros en la báscula de la garita, con una camioneta que servía de oficina y vender los cueros que llegaban en los camiones. Las bodegas eran los camiones, los señores curtidores llegaban, compraban y pues uno con los camiones les vendía y en la camioneta tenía la libreta para apuntar lo que les ibas vendiendo. Era una situación bonita, ¿eh? Ahora ya los cuereros son de oficina a oficina, en ese tiempo no. Entonces me dice, oye, ¿no te vas a mi oficina a León? Y el plan eran 2 meses, contador. Tengo 33 años en esta bendita ciudad, en la que se ha desarrollado un buen negocio. No fue difícil dejar la carrera, no fue difícil iniciar un nuevo negocio porque ya existía el de mi papá. Simplemente nos fuimos llevando y dejando llevar por lo que iba aconteciendo.
y aprovechando las oportunidades que se iban presentando y los fracasos y las derrotas que teníamos. Claro. Siempre se fueron acumulando y nos llevó a lo que estamos haciendo, pero no fue difícil. Lo que sí, una gratitud, como te decía hace un rato, a la visión que te puede dar pisar una universidad. Y más una como la UNAM, man. No. Sin esa visión, yo quiero decirte que ahora que nos dedicamos a las ventas al gobierno desde hace más de 20 años, y te enfrentas con personas sumamente preparadas de diferentes universidades, tanto gente que está en la área de adquisiciones como competidores, y que puedas salir adelante con la preparación que te obsequia la UNAM, porque es un obsequio bendito el que hace México a los que podemos pertenecer a esa escuela. Tener una visión profunda, un conocimiento constante y la situación de defensa ante los embates de la competencia. Nosotros a lo que nos dedicamos, yo creo que al rato me irás a preguntar, pero te adelanto, mi negocio desde hace 22 años, 21 años, pende de un hilo muy delgado, que se llama licitación pública, que cada que se acaba un contrato que logramos ganarnos mediante una licitación, el negocio tiembla, man, porque pende de ese hilo tan delgado. Entonces tienes que tener una preparación prudente para poder conservar técnica, jurídica y económicamente, y una habilidad constante para poderte mantener. Es complejo, pero bueno, eso es otra cosa. No fue difícil, se aprovechó esta ciudad que en algún tiempo su eslogan fue Guanajuato, tierra de oportunidades. Quiero decirte que el que busca oportunidades es un oportunista, y en este caso no lo es así. Guanajuato es una tierra de oportunidades que le brinda cobijo, techo y respaldo a la persona que trabaja. Es una tierra que tiene abiertos sus horizontes para poder luchar en ella y hacer algo por ti, por los tuyos y por los que te rodean. Y no es que sea yo la Madre Teresa de Calcuta, no, a mí me gusta ganar dinero. Pero, ¿de qué manera? En el esfuerzo constante mío y de la gente que me rodea. Y en la gratitud bien remunerada para quienes están al lado de nosotros. Claro. Qué sabias palabras, don Pablo, porque además me identifico mucho con usted. Con pequeñas diferencias con usted. La visión se la dio la UNAM, a mí me la dio el Politécnico. Usted amó a su padre, yo amé a mi padre. Entonces hay muchas similitudes entre usted y yo, que ahorita estoy viendo que tenemos muchas cosas en común. Cosa que yo le agradezco al destino y a Dios que me ha puesto un hombre con usted en mi camino profesional. Don Pablo, yo recuerdo, le voy a comentar una anécdota que no sé si usted sepa o no sepa. En algún momento, su esposa, la señora Rosario, llegó a mi oficina y me dijo: oiga, contador, fíjese que voy a poner una pica de calzado. Y, sí, Chaito, está bien. ¿Para qué hay que poner la piquita de calzado? Dice: es que mi papá, como él es zapatero, quiero que mi papá trabaje en la empresa del calzado, porque está difícil la situación. Ya no, está bien, Chayito. Al cabo de 15 días, un mes, no recuerdo cuánto tiempo, y hoy me dijo: contador, aquí están los zapatos que acaba de hacer mi papá. Chayito, están bien los zapatos, te felicito, échale ganas y apóyate, don Pablo, porque esta empresa puede crecer con la bendición de don Pablo. Esta anécdota usted no la conocía, yo la recuerdo perfectamente que hubiera sido ayer y que fue hace 20 y tantos años. Y le pregunto a don Pablo, esos inicios de esa fábrica que me honro en asesorar, en apoyarlo a usted en lo que humanamente he podido, platícanos usted. Y además es una gran empresa. Yo siempre digo, los mejores clientes, don Pablo Becerra y su empresa. ¿Por qué? Porque es un ejemplo a nivel Latinoamérica. Su empresa es la número uno, en pocas palabras, a nivel Latinoamérica. ¿Cómo fue ese inicio? ¿Cómo se llega a esa cima que es la licitación? Es un hilo muy delgado. ¿Cómo se sobrevive durante tantos años en un tema tan difícil como es el calzado? Mira, contador,
Yo sí conozco la historia que me comentas de los inicios de que ella quería hacer unos zapatos. Creo que en un principio no funcionó esa situación que traía y creo que la echó por ahí, la dejó un poquito abandonada. Me imagino que por ahí se había juntado con un señor que era curtidor a asociarse con algunos muchachos. Y creo que por ahí se quedó, yo creo que en lo más profundo de su mente y de sus ideas. Pero esta empresa como tal no nace de esa parte. Te voy a platicar de dónde nace, también con una gran influencia de ella. Claro. Y no en hacer una piquita ni en hacer unos zapatos. Hoy te voy a platicar. Fíjate que nosotros en el negocio de los cueros llegamos en un tiempo que no se vendían aquí en León, pues se buscaba más mercado. El negocio de los cueros de nosotros como cuereros, pues le vendía a cualquier lugar de la República que había una tenería. Vendíamos en Zamora, vendíamos en Morelia, vendíamos en Guadalajara, vendíamos en Orizaba, vendíamos en Monterrey y principalmente en León, Guanajuato. Entonces en Guadalajara conocimos Tenería El Águila, Germán Magaña. Él le surtía el zapato a los señores Amaral. Y ellos, a su vez, eran las personas que surtían el zapato al Seguro Social, a Secretaría de Salud y tenían la magia de las licitaciones. Por alguna razón proverbial para nosotros, buena para nosotros, no sé qué tan buena y qué tan proverbial para ellos. Eran negocios que ya venían en decadencia, que ya venían caducos. Y nosotros pues empezábamos a surtirles a ellos, tendrían unos 5 años. Cuando nos dimos cuenta, Tenería El Águila cerró y al poco tiempo Industrial Zapatea Ra desaparece, man. Y no te puedo decir que nos quedaron a deber, que no nos quedaron a deber. Lo que sí te puedo decir es que el señor Amaral en algún momento nos dijo que estaba el mercado libre. Y yo le decía a Rosario, le dije, oye, fíjate que eso de las licitaciones, ¿cómo será? ¿Qué se hará? Y ahí sí te quiero decir que con gratitud y reconocimiento, no fue en el momento que ella quiso hacer una pica, eso ya se había pasado en el tiempo. Se fue a las oficinas del Seguro Social y preguntó cómo se compraban los zapatos, preguntó cómo era una licitación, me consiguió una cita en uno de los almacenes para ver cómo eran los empaques y nos dijeron cómo se bajaba una licitación. Y quiero decirte que la primera, la segunda licitaciones fueron vergonzosas de cómo nos descalificaron, de cómo no supimos hacer la papelería, de cómo parecíamos tontos, man. No atinábamos una. Pero la perseverancia de ella, el mucho conocimiento mío, nos hizo ir adelante en buscarle y buscarle. Fíjate que una vez ahí en Aguascalientes se rieron tanto de nosotros, porque imagínate, me dice ella, oye, hay que ponerle aquí el nombre de la empresa, el número de proveedor, esto eran cosas que ya habíamos hecho. Dije, pero si ya lo tienen en el Seguro Social, ¿por qué se lo vas a poner a la licitación? No se lo pongas. Y me acuerdo que estaba por ahí no me acuerdo el nombre del señor que era el de adquisiciones. Me dice, les falta el anexo 4. Yo la volteo a ver como asustado. ¿Qué es el anexo 4? Pues era precisamente la acreditación. El nombre, el número proveedor, el registro federal, el anexo 4. Y a la hora que le volteo a ver qué es el anexo 4, todos se ríen de nosotros y nos empiezan a lo que ahora le llaman bullying, man, un bullying empresarial. Te voy a decir cómo lo pienso, aunque me estés entrevistando. Bola de cabrones, man. Sí, nos hicieron mucha burla. Después fuimos a una licitación a Jalapa, contador. Fui a perder los papeles. La señora me puso los papeles en orden y yo los fui a perder porque no los conocía. Y vamos a una licitación a Jalisco y nos ganamos los primeros 22,000 pares.
hace 21 años, en una licitación complicada, con competidores muy fuertes, y resultamos ganadores. Y de ahí para acá aprendimos a la papelería, aprendimos que hay que leer la ley de adquisiciones, aprendimos que hay que leer pues mucho sobre la misma licitación, aprendimos a hacerlas, a llenarlas, a revisarlas, a que se tiene que cumplir técnica, jurídica y económicamente, y que aparte tienes que estar respaldado por una empresa que de verdad pueda cumplir. Y pues eso es lo que somos. Qué interesante, Pablo, que me da mucho gusto saber esa historia, esa anécdota, porque entonces andaba yo perdido en el espacio. Don Pablo, háblenos usted, por favor, una pregunta que es seria y para nosotros es relevante, que nos platicó alguna parte. Sus logros, sus fracasos, sus lealtades, no lealtad de usted, no, lealtades a su empresa, de la gente externa a usted y a su familia, de las deslealtades que ha tenido su empresa, para que el empresario aprenda un poquito respecto de esas deslealtades en su empresa. ¿Nos puede platicar un poquito de eso para tener nada más, vamos a un corte comercial y regresamos? Guerreros de León. Don Pablo, nuevamente, sus logros, sus fracasos, sus lealtades y deslealtades a su empresa. Ya, los logros son que la empresa se volvió la número 1 en lo que hace en la República y en Latinoamérica, en lo que hace. Sí, porque hay empresas tremendamente más grandes, ¿eh? Claro. Tremendamente más fuertes, pero en lo que hace es la número 1. Y pues es un logro. El otro logro, bueno, pues que mi familia se ha mantenido ahí unida, ¿va? Conmigo, y pues estamos contentos por eso. ¿Sí? Siempre en la gratitud al conocimiento que me dio mi mamá de la disciplina de las cuentas y del progreso y de la idea de progresar, de mi hermana que siempre ha estado ahí conmigo, de mi hijo, de la señora, y mi hija la más pequeña que creció ahí en la fábrica, creció al lado de nosotros. Yo recuerdo desde que era bebé, que yo llegaba a verla, la recuerdo perfectamente en su andadera. La que sigue, ¿qué cosa es? Es las lealtades. Lealtades y deslealtades. Mira, lealtades a pie juntillas en la empresa de mi mujer, de mi hermana, que ha colaborado, de mi hijo, de un ingeniero que estuvo hace muchos años, Adolfo Longoria, de algunas gentes que están ahí constantes, de día y de noche, algunas gentes que tienen muchos años con nosotros, que nos han sido leales, gente que pues, nos ha ayudado a vender, gente que nos ha ayudado a comprar, proveedores que nos han sido fieles por muchos años y que nosotros hemos sido fieles con ellos. Deslealtades, como en todos lados, contador. Encuentras colaboradores desleales que se venden con otra gente. Con uno llegan desleales de otras empresas a tratarse de vender sus servicios con nosotros. Pero eso es una expertise que vas adquiriendo en el tiempo y lejos de ser un fracaso, es una experiencia grata de saber que eres lo suficientemente importante para que te puedan ser desleal. Porque alguien que no tiene importancia, pues no hay importancia de faltarle al respeto, no tiene importancia de jugarle el dedo en la boca. Si eres importante, hay quien va a querer ser desleal contigo porque quiere tus cosas. Así es. Hay un chiste que dicen, es que quiere tu compañía. Sí, pero la esa que dice sí a S.A., ¿eh? Sí, no, la quieres sin ti, güey. Sí. Así es, don Pablo. Oiga, ya para finalizar esta entrevista que ha sido muy nutritiva y muy importante para mí, que imagino que también para el público. Vamos a la parte climática y para finalizar la entrevista. Don Pablo, la pregunta lo que comenté al principio, nos quitan de la pantalla, nos sienten en un sillón
y está usted, yo desaparezco, está usted con su hija, con sus nietos, con sus bisnietos y sus tataranietos. Imagínense ese momento con 4 generaciones de descendencia de usted. ¿Qué les diría en general a ellos para dejarles una enseñanza de vida que posiblemente, si eso llega a suceder, que la tecnología va a estar, vas a estar en un sillón y a lo mejor le vas a decir, abuelo, bisabuelo, papá, ¿qué nos dirías tú desde el más allá? Que ojalá que puedan ser útiles para que en el campo que se desarrollen, que se sientan útiles, que no se vayan a sentir inútiles. Que ojalá que si el paso por sus vidas, ya sea física, moral o económicamente, que haya sido el adecuado para que sus vidas puedan ser útiles. Eso sería todo lo que les diría. Y si les tuviera que preguntar algo, les diría, ¿se sienten útiles? Y si me dijeran que no, me iba a sentir muy triste, mucho, muy triste. Fíjate que al principio, cuando me comentabas que gente que me haya marcado en la vida, Contador, ¿te me estás escapando tú? Gracias, don Pablo. Somos amigos. Así es. Y nos hemos disciplinado, o creo que es así, en la amistad, en el trabajo y en el esfuerzo. Eres alguien a quien yo admiro y que admiro bien. Te agradezco que me des la oportunidad de platicar contigo de esto. Te has dado un paseo por mi vida y dentro de la gente importante en mi vida has estado tú. Gracias, don Pablo, qué amable. Yo le agradezco mucho sus palabras, a mí me llenan de mucha satisfacción. Y a sus hijas, a sus nietos, a sus bisnietos, a sus tataranietos, tengo chancecita de estar ahí en la sala, aunque sea sentado en el piso. Quiero decirles que las raíces que ustedes tienen son profundas, enormes y de trabajo y de esfuerzo y de logros. Aprovéchenlas, porque tienen ustedes un gran personaje que es don Pablo de Cerro Bando y que él, a su vez, tiene grandes raíces como su papá, que fue un hombre al que yo conocí. Entonces, ustedes, muchachos, señora, señores, tienen unas grandes raíces, aprovéchenlas. Como dice don Pablo, sean útiles en la vida. Por mi parte es todo, Pablo. No sé si quiere usted agregarnos algo para la posteridad. Sí, Contador, fíjate que en el tiempo que yo estuve en la universidad, en la clase de teoría económica, nos dijeron y nos hablaron de las empresas circulares. Y nos dijeron que eran las que eran de tracto sucesivo y que abarcaban casi todas las áreas y se rompían únicamente en la venta o en las partecitas que no eran convenientes. Y como yo entendí la empresa, se la expuse al maestro, se llamaba, creo que José Canizales. Me dijo, eso es imposible, joven. Y es la forma como yo llevo la empresa. Como esa ocasión yo se la presenté al maestro. Y ahora entiendo por qué decía que era imposible. Si no tienes el cliente adecuado, de nada sirve el esfuerzo que hagas por tenerlo mejor. Necesitas quien lo consuma. Y pues créeme que yo entendí eso. Y pues está la empresa que tú conoces que se llama Becesa, que está a tus órdenes. Gracias. Y que pues ha logrado desde la compra de los cueros hasta la venta de los zapatos, un sueño que poca gente ha logrado. Y es un sueño que ha sido posible gracias a toda la gente que nos ha rodeado. He sido rodeado por gente buena, por gente positiva, y pues no puede uno pedir más que eso y volverte a agradecer, Contador. Don Pablo, el agradecido, créame que soy yo. Esto, como se lo dije, esto pretende ser, aspira mucho quizá, hacerle un pequeño homenaje, un homenaje así microscópico, al tamaño que usted tiene, que es enorme. Y espero poder lograrlo, ese homenaje microscópico, pues conforme a lo que usted se merece, que sería que sus hijos
sus nietos y sus bisnietos los vieran. ¿Qué? Muchas gracias, don Pablo. Te agradezco, contador. Yo sé que eres maestro en lo que haces, pero pues siempre te he dicho contador y te agradezco mucho. Y don Sergio, estamos a la orden. Gracias, don Pablo. Nos vemos dentro de un mes con la esposa de don Pablo Becerra. Gracias, hasta luego. Guerreros de León.